El anuncio de la palabra es lo que nuestro Señor Jesucristo defiende y fortalece en este evangelio que hemos escuchado. En la cátedra de Moisés se han sentado escribas y fariseos. Jesús no está diciendo que ellos anuncien mal la palabra. Hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su testimonio. El anuncio de la palabra es lo importante. Recibir la palabra es lo maravilloso. Vivir la palabra es lo que el Señor nos lleva a crecer, a profundizar, a vivir como sus discípulos, a vivir como hijos de Dios, a vivir en esa riqueza tan enorme que es la palabra. Recibamos la palabra y oremos por los que proclaman la palabra. Recibamos la palabra para que seamos santos. Recibamos la palabra para vivir como hijos de Dios. Recibamos la palabra para embellecer el corazón, el alma. Recibamos la palabra para humillarnos. Recibamos la palabra para servir. Recibamos la palabra para embellecer el corazón. Esa gente se queja a Jesús, embellecía sus vestidos, magníficos, preciosos, y lo son. Y la invitación del Señor también es, con la palabra, embellezcamos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Está bello o está feo? Lo que hemos recibido de la palabra, lo que la iglesia nos da, ¿está hermoso o está feo? Hoy el Señor nos invita a eso, a recibir la palabra que nos lleva ¿a qué? A decirle a Dios: tú eres mi Padre. A recibir la palabra para decirle a Jesús: tú eres mi Maestro. A recibir la palabra para humillarme. Y la palabra me debe llevar a eso. No nos gusta la humillación, no nos gusta que nos humillen. Entonces, ante la palabra y por la palabra, por el efecto, por la gracia de la palabra, humillémonos delante del Señor y veremos su grandeza, su amor y su poder en medio de nosotros. Esa riqueza de la palabra, ese regalo de Dios, ese ser fiel a la enseñanza del Señor, nos lo muestra la primera lectura del libro de Ruth, cuando vemos que ella sigue y se va con Noemí, su suegra, después de que su esposo ha muerto, su cuñado ha muerto, su suegro ha muerto, en tierra extranjera, en Moab. Ella, la moabita, se devuelve con Noemí a Israel y se pone a trabajar. ¿Puedo ir a espigar en el campo de quien me lo permita? Noemí le dice: sí, hija mía. Y ese era el trabajo del pobre. Entonces iban los segadores y lo que sobraba, lo que dejaban ahí, entonces iban los pobres detrás recogiendo allí la espiga. El trabajo, la vida del pobre, lo que sobra. Humíllese, lo que sobra.
Pero viendo esto, entra en escena un familiar de Noemí, un familiar de su esposo, que se fija en Ruth, ve lo que ha hecho con su suegra, alejarse de su tierra, creer en su suegra, vivir en tierra extranjera, someterse en pobreza, someterse a otra cultura, someterse a otra religión, someterse a tantas cosas. Dice Booz: me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido, cómo has dejado a tus padres y a tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. Son pasajes del capítulo 2 y el capítulo 4 del libro de Ruth que ojalá lo leamos todo. Y Booz se fija en Ruth y se casa con ella y tienen un hijo, y ese hijo es la alegría de Noemí. Es la alegría de Noemí, pero además este hijo, nacido de una extranjera, tiene el nombre de Obed, padre de Jesé, el padre de David. De Noemí, entonces, es la abuela de Ruth, la abuela del rey David. Y es ver cómo esa historia de fidelidad, de amor a la palabra, seguramente Abimelech, Noemí y sus hijos allá en tierra extranjera vivían dando testimonio de su Dios, dando testimonio de su creencia, trabajando, viviendo desterrados allá en tierra extranjera. Y eso fue lo que Ruth atrajo, lo que a Ruth le atrajo para volverse a la tierra con su suegra y comenzar allá a vivir. Y cómo esa fidelidad a un testimonio que seguro Noemí ni su familia le dijeron: es que usted tiene que creer en Dios, es que tiene que creerlo así. No. Vos lo dice: has venido a tierra extranjera, eres una persona buena porque Dios se mueve. Eres una persona buena porque crees en lo bueno y vives en la pobreza, te humillas, como dice el Evangelio. Y en esa humillación, vos, que era un hombre con tierras, la toma como esposa. Es una alegría también para Noemí. Y es ver la historia de salvación allí creciendo en medio de circunstancias difíciles. Que nuestra fidelidad a Dios, que nuestro amor a la palabra en situaciones difíciles también nos lleven a ver maravillas. Lo que el Señor nos necesita a nosotros es la fidelidad. Y el primer paso de la fidelidad y el amor de Dios se llama la humildad. Que esa palabra nos enseñe hoy toda esa riqueza, y que el Papa San Pío X, que también nos ha dejado tantas riquezas en la Iglesia, cómo promovió la lectura de la palabra de Dios a cada uno en su idioma, cómo promovió, porque antes la primera comunión se hacía ya casi en la confirmación o cuando se casaban, la primera comunión en los niños, para que Dios crezca, para que se ame más a Dios, para que se busque más a Dios por la palabra, por los sacramentos, por todos. Que el Espíritu Santo nos siga moviendo a la humildad, que el Espíritu Santo nos siga enamorando de la palabra para ser fieles al Señor. Amén.